pues bueno, como le habían comentado un poco hace algunos días en el grupo que creó amablemente que hizo el favor de reunirlos ahí, Melvin, pues estamos haciendo un especial. La revista es trimestral y pues obviamente mayo, junio vamos a estar un poquillo cargados con cuestiones del Mundial. Entonces no queríamos dejar pasar los 25 años de aquel Cruz Azul en la Libertadores 2001. Y pues bueno, originalmente la idea es que hacer toda esta compilación con la voz de ustedes, de los protagonistas, sus testimonios, y a partir de ahí pues ya después buscar reunirlos, hacer alguna especie de junte, de activación con alguna marca que quiera ponerse el traje, ¿no? Ok, me parece muy bien. Buenísimo. Y digo, por cierto, también ahí hace un par de semanas estuvimos con su hermano en Guadalajara para la serie que estamos haciendo también de exjugadores de la selección mexicana. Ah, qué bueno que lo inviten. Sí, No es sí, por nada, pero mi hermano fue un excelente jugador, de lo mejor que ha dado el fútbol mexicano. Lástima que en algunos lados no se lo reconozcan, pero la verdad que es, digo, aparte de que es mi ídolo, pues es un gran hermano, siempre ha sido un gran hermano. sí, justo ahora en Guadalajara nos encontramos con varios personajes que igual no los dejaron brillar como deberían. Igual Víctor Rangel, ahí nos estaba contando su historia bastante dura también. Entonces, bueno, entendiendo un poco también el mundo dentro del fútbol, no solamente afuera o alrededor. Así es, así es. Bueno, Marco, justo para comenzar, pues bueno, todo viene, no es desde ese 2001, sino desde 1998, que le toca regresar a Cruz Azul, pero ahora como en la dirección técnica, como auxiliar técnica en Cruz Azul Hidalgo. Sí, yo digo, después de salir como jugador de Cruz Azul, tuve la fortuna de regresar en el 98, precisamente con Víctor Aguado, el profesor Julio Giosia, a dirigir la Liga de Ascenso. Y bueno, en esa temporada nos fue muy bien en cuestión de números. Se rompió récord de puntos obtenidos de Cruz Azul en esa división. Desgraciadamente en la liguilla no pudimos llegar muy lejos porque nos eliminó Veracruz, que recién había descendido. Entonces, eso ocasionó que tuviéramos la salida del cuerpo técnico de ese plantel, ¿no? Pero de ese plantel había varios jugadores que al final surgieron para la Libertadores 2001, ¿no? Entonces, me parece que hicimos un buen papel, desgraciadamente no nos tuvieron paciencia, pero estoy contento con lo obtenido, ¿no? En aquel entonces. ¿Qué nombres recuerda que fueron parte de esa generación del 2001 y que tuvo usted en ascenso en este 98? ¿Y qué cualidades tenían en esa época? Estaba don Juan Hernández, José Alberto Hernández, estaba La Vitola, Jimmy Ruiz, estaba, si mal no recuerdo, Beto Pérez y Cermeño porteros, um, Tomás Campos, no tuvimos a Melvin, él estaba un poquito abajo, creo que en la segunda, pero él surgió muy pronto. De ese plantel es más o menos los que recuerdo, ¿no? Habrá algunos otros más, pero ahorita la memoria me falla un poquito y bueno, esos son los que básicamente surgieron de Cruz Azul, de Fuerzas Básicas, y que muchos de ellos, o la mayoría de los que te menciono, jugaron la final en el 2001 ya en Argentina. También en ese Inter aparece otro nombre muy importante que es José Luis Trejo. José Luis Trejo, yo lo conozco, yo me uno al plantel. Él dirigía, después de nosotros, me parece que llega él a la segunda división, a la Liga de Ascenso, y con él surgen otros nombres más de esos jugadores, aparte de los que te menciono, y con él suben a la primera división, y es gracias a su trabajo, es como se logra, pues que muchos de ellos jueguen una final en un estadio tan importante como la Bombonera en Argentina. ¿Cómo se da la invitación para sumarse al equipo de trabajo y qué proyecto es el que se le presenta como asistente técnico de ese Cruz Azul? Bueno, todo surge un poco por la relación que yo tenía con el preparador físico, con Iván Quintana, chileno, que nos conocimos años atrás cuando yo todavía jugaba en Querétaro, en Gallos Blancos,
Éramos vecinos, él estaba con Mario Oscar Maldonado en la segunda división, yo estaba con el plantel de la Liga de Ascenso de Gallos Blancos, y éramos vecinos y ahí nos conocimos. Después tuvimos la fortuna de, yo ya retirado en el 96-97, de encontrarnos en la Real Sociedad de Zacatecas. Él como preparador físico, el entrenador era Alex Domínguez, yo era su auxiliar de Alex, y a la fecha 5 o 6, a Alex le piden que regrese a América a dirigir con Carlos de los Cobos. Entonces yo me quedo a cargo como entrenador de esa Real Sociedad de Zacatecas en el primer año, y bueno, con tan buena fortuna y la verdad que tenemos un gran plantel, llegamos a la semifinal de ese primer torneo, nos eliminaron el Atlético Hidalgo, y al final es cuando Tigres estaba en la Liga de Ascenso, que desciende y asciende con Alberto Guerra. Entonces tenía un equipo de primera división y bueno, descendieron, pero volvieron a ascender inmediatamente. Entonces fue ese año que conoció a Iván, y después él siguió con Alex Domínguez, yo seguí con Víctor Aguado, y nos volvimos a encontrar a sugerencia de él y de otro amigo, el Chatito Ortiz, que en paz descanse, papá, de que me uniera al plantel de Cruz Azul. Esta entrevista que estás escuchando la puedes encontrar en el número 7 de la revista Balompié. Hicimos un dossier con toda la historia de ese Cruz Azul del 2001. Entrevistamos a 13 de sus protagonistas y juntamos sus testimonios en un dossier de más de 35 páginas. Una pieza imperdible para todos aquellos cruzazulinos que desean rememorar la gesta de hace 25 años. Pídela ya en balompié.mx y suscríbete para recibir gratis la guía 2026, que va a ser un fenómeno. Precisamente ahí hay un nombre muy importante que ahora mencionaba, y es el de Alex Domínguez, porque además de ser vecino, de ser colega, también fue una ayuda previa a todo el desconocimiento de lo que fue la Copa Libertadores, ¿no? ¿Cómo fue ahí ese acercamiento? Mira, yo con Alex me acerqué sobre todo cuando ya íbamos a jugar contra los equipos argentinos, y yo le preguntaba cómo era el ambiente. Digo, sabíamos más o menos cómo era el ambiente, pero él me terminó de confirmar lo que nosotros habíamos visto, lo que nos habían platicado, de cómo era el ambiente, y realmente es un ambiente futbolero, así lo vimos los argentinos. En la Bombonera no nos fue tan mal en ese tipo de recibimiento que tuvimos. En Rosario Central sí, ahí sí no nos fue nada bien en cuanto al recibimiento que tuvimos, pero eso sirvió para que los muchachos de alguna forma sacaran la casta, el coraje, y dieran un gran partido en ese 3-3 que tuvimos en Rosario Central. Y después en la Bombonera, pues un ambiente, digamos, más light, sin tanta agresión de parte de los aficionados. Los muchachos jugaron un gran partido y al final se ganó ese partido. Desgraciadamente habíamos perdido acá 1-0, pero allá se ganó 1-0, cosa que no sucedía no sé cuántos años que Boca Juniors no perdía como local, y más en una final, ¿no? ¿Cómo inicia este camino que además fue tan largo porque fue desde pre-Libertadores? ¿Qué metas se habían trazado o hasta dónde se tenía contemplado que llegara el club? Pues mira, fue paso a paso. Como tú dices bien, se jugó la pre-Libertadores, jugamos algunos partidos en Estados Unidos contra Atlante, Pumas, América, no recuerdo otro equipo, Atlas, que lo dirigía La Volpe. Entonces, bueno, el primer planteamiento era pasar esa ronda para después llegar a la pre-Libertadores y jugar contra el Atlante y contra dos equipos de Venezuela, que era el Italchacao y el Táchira, si mal no recuerdo. Bueno, se pasó esa ronda, yo creo que sin ningún problema, el equipo venía bien embalado, pero con la dificultad de que teníamos que estar jugando aquí en México y después teníamos que viajar a las diferentes partes que nos tocó, ¿no? Fueron 24 partidos que tuvimos que pasar para llegar a la final contra Boca Juniors. Pero en ese inter tenemos que jugar la liga local. Entonces no era fácil porque pues a veces no había descanso, a veces casi terminábamos de jugar en el Estadio Azul y estábamos ya llegando al aeropuerto y generalmente volábamos a Chile,
y de ahí nos trasladamos a los diferentes países a los que tenemos que jugar. Así fue más o menos esa trayectoria, pero sí, fue la pre-Libertadores, la pre-Libertadores contra Atlante y los equipos venezolanos para entrar directamente a la Libertadores ya con equipos sudamericanos. ¿Cuál era el ambiente del equipo pese al pesimismo que había por parte de la afición al inicio en las primeras rondas de Libertadores? ¿Qué se decía? ¿Cómo se sentía en la interna? Pues mira, siempre se creó había un buen ambiente, eso es parte de lo que José Luis creó en ese entonces, porque se les daba libertades a los muchachos, no los teníamos, digamos, muy restringidos en hacer muchas cosas, se les daba la libertad, pero al mismo tiempo ellos nos daban esa libertad porque sabíamos que ellos iban a responder en la cancha. Ese era el sentir de nosotros. De hecho, hacíamos comidas seguido con ellos en diferentes restaurantes, en diferentes lugares donde viajábamos, y el ambiente era muy bueno. Ellos sabían del compromiso y de lo que significaba estar en una Copa Libertadores. Y poco a poco ellos fueron entendiendo esa parte, y la verdad que teníamos un gran plantel. No es por nada, apoyado por algunos jugadores de la Liga de Ascenso que nos apoyaban en algunos partidos, para algunos viajes, ¿no? Como Sandoná, como, ay, híjole, los nombres se me van ahorita de la mente, pero nos apoyamos en la Liga de Ascenso de Cruz Azul Hidalgo para que nos apoyaran en algunos partidos. Pero sí fue muy, muy difícil. La otra vez hacíamos cuentas del kilometraje que hizo el equipo para llegar a una final. No, hombre, no sé cuántas veces le dimos la vuelta al mundo, para llegar a una final, ¿no? Fue impresionante lo que los muchachos soportaron y lo que realmente jugaron, porque como dato te puedo decir que, por ejemplo, Melvin Brown, él no había jugado en el Estadio Azteca hasta que jugó el primer partido contra River. Entonces imagínate lo que significó para él y para algunos jugadores de cambiarnos del Estadio Azul, que era nuestro estadio, que era insuficiente ya, para que jugáramos en el Azteca y se rompieran récords de entrada, porque me parece que en ese partido contra River se rompió récord de entrada, ni en los mundiales fue tanta gente como en ese partido, y apoyando a Cruz Azul, excepto la porra del América, pero todas las demás porras estaban unidas, y son cosas que a lo mejor tú no lo ves, tú estás tan concentrado en el equipo, en lo que tienen que hacer los muchachos, que toda esa parte no la ves. Hasta después nos enteramos de todo eso que pasó, de toda esa algarabía de la gente, que fue algo histórico lo que los muchachos lograron, y de lo que el equipo hizo, y que al final mis familiares y amigos y todos me decían, es que pasó esto, íbamos a tal parte, entonces fue una emoción muy grande, pues para toda esa gente, y nosotros realmente no lo veíamos, ¿no? Tú estabas en el partido, en los partidos, tratando de sacar los mejores resultados, pero que al final es la mejor etapa que pude haber vivido yo, ni como jugador, porque en aquel entonces no existía todo esto de las Libertadores y jugar fuera, era muy, muy poco lo que se hacía, pero te digo, es la mejor etapa que yo pude haber vivido en el fútbol. Dentro de esta concentración que ustedes estaban metidos dentro de lo suyo, de lo que tenían que estar haciendo, ¿cuál era la tarea de Marco Mendizábal como asistente técnico? ¿A qué se dedicó y cómo fueron creciendo sus responsabilidades conforme se iba avanzando de rondas? Bueno, mira, aquí te puedo comentar que, por ejemplo, entre José Luis Trejo, el Chato Ortiz, papá, que en paz descanse, y yo, somos de 3 generaciones diferentes. Los 3 veíamos de diferente forma al equipo. Y de acuerdo a eso, nuestra función era decirle a José Luis lo que yo veía, lo que el Chatito veía y lo que él mismo veía. Y de acuerdo a eso, el que tomaba las decisiones, lógicamente, era José Luis. Entonces nosotros le ayudábamos en esa parte de la dirección, de decir, oye, yo veo esto, yo veo aquel jugador que está bien o que está mal, o que hay que hacer cierto cambio. Y al final es el que él decidía, ¿no? No era pelearme yo con el Chatito porque no estuviéramos de acuerdo, porque en cosas no estábamos de acuerdo, pero que José Luis al final tuvo el ojo para decir, oye, tienes razón el Chatito o tienes razón Marco, ¿no? De decirme esto. Yo creo que eso fue el éxito en cuanto al cuerpo técnico, creo yo, para que José Luis tomara las mejores decisiones. Entonces,
Yo creo que es más o menos lo que era nuestro papel como auxiliares, de decirle a José Luis lo que nosotros veíamos y de lo que nosotros creíamos que pudiera hacer, de los cambios que probablemente se pudieran hacer y que al final él lo decidía. ¿Cómo se hacía el estudio de los equipos? Porque en esa época no era tan accesible como hoy en día, ¿no? Tener video y de las ligas y de cómo jugaron, incluso datos, rendimiento por jugador, por posición, cualquier situación. ¿Cómo se daban también estos viajes, estas idas? Mira, a mí me mandaron un par de partidos para ya cuando entramos directamente a la Libertadores. A grupos. Para ir a ver para ir a ver por ejemplo, al equipo de Uruguay, a ver, ahorita te digo cómo se llama, al Defensor Sporting. Ahí me mandó José Luis para irlo a ver un par de partidos, a Uruguay, después a River, más o menos, y yo traerle un informe de cómo más o menos jugaban, de cómo se veía, de qué alineación pudiéramos nosotros meter, y al final, te repito, José Luis siempre tomaba las decisiones, ¿no? Es como lo manejábamos, porque sí, como tú dices, antes no existía la tecnología que hoy existe para ver a los rivales, ¿no? Y los puedes ver en cualquier plataforma, en cualquier lado, ¿no? Sí. ¿Cómo se da la primera visita, nada sencilla, a Olmedo, que además se regresa a México con un resultado favorable? ¿Cómo se da ese primer choque ya directo en fase de grupos con lo que es el ambiente, tanto a nivel cancha como afición de la Copa Libertadores? El primero fue con el Defensor. Ahorita estoy viendo aquí. Fue con Defensor allá en Uruguay. Primero fue aquí en México, le ganamos 2-0, ¿no? Sí. Ahí no hubo problema. En Olmedo, la problemática fue de que nosotros llegamos a Quito y de Quito nos teníamos que trasladar a Olmedo en un trayecto como de 4 horas en un camión tipo escolar de los de acá, en una carretera muy sinuosa, con muchas curvas, con barrancos, como dices, híjole. Bueno, llegas a la ciudad de Olmedo, pues es como, ¿qué te puedo decir? Se me figuraba como Valle de Bravo, una cosa así, medio colonial, no muy grande, en un hotel muy rústico, es lo que recuerdo de ese hotel. Y bueno, pues no sabíamos realmente cómo jugaba el equipo, no teníamos mucha información de ellos, porque no la teníamos, pero que al final el equipo se mostró muy bien. Me acuerdo que en ese partido jugó Beto Pérez de portero, por ejemplo, ¿no? Y lo hizo muy bien, y sacó un resultado favorable de 3-2 allá. Entonces eso como que nos dio un aliciente más para el objetivo que era llegar a esa final, ¿no? La verdad que la veíamos muy lejos, pero que íbamos dando paso a paso firmes para poder llegar a esa etapa, ¿no? Se tiene una tampoco nada sencilla, Sao Caetano en casa, en Brasil. Sí, no recuerdo si viajamos de ahí para enfrentarnos a San Caetano, a Sao Paulo, y fue complicado porque ahí se nos lastima Juan Reynoso. Me parece que él mete gol y después se lastima, y es cuando se recurre a que nos ayudara Sergio Almaguer, ¿no? Se toma la decisión de Sergio Almaguer y desgraciadamente perdimos a nuestro capitán, pues que sabes la calidad que tenía Juan como jugador, y fue un muy buen resultado, porque ir allá no era fácil. En Sao Caetano estaba un poquito a las afueras de lo que es la ciudad. Tenemos que pasar por, ¿cómo se llaman? Las favelas, o sea, un trayecto complicado para llegar. La gente se portó bien con nosotros, no tuvimos problema, en un estadio pequeño, y se sacó un buen resultado de 1-1 allá. Entonces, lo malo fue la pérdida de Juan Reynoso. Después regresan a casa, ahora a recibir a Sao Caetano, segundo triunfo. Ya 10 puntos, prácticamente estaban sellando su clasificación. ¿Cómo se da también ese cambio y ese encuentro con la afición, que se da cuenta que es un proyecto que tal vez
va contrario a lo que está pasando también en la liga, porque como mencionabas bien hace unos minutos, no es que parar aquí en México, tenían que llevarlo a la par y ahí los resultados no eran tan buenos, ¿no? Sí, fíjate que la gente se fue dando cuenta de lo que significaba esto, porque no habíamos estado. Entonces, de lo que es estar en una Libertadores era importantísimo para Cruz Azul y para el fútbol mexicano. América ya lo había, el año anterior lo había hecho, llegó me parece que hasta cuartos de final, ya no pudo seguir adelante, si mal no recuerdo, lo eliminó Boca. Y bueno, la gente se empezó a dar cuenta y nos empezó a apoyar más, sin saber que esa afición que nos apoyaba en el Estadio Azul, nos íbamos a cambiar al Estadio Azteca por la insuficiencia de la gente, porque ya la gente ya no cabía en el Estadio Azul, ¿no? Y fue, me parece que una decisión, me parece que muy acertada de parte de la directiva encabezada por Billy Álvarez, para que el equipo jugara otra vez en el Estadio Azteca. Y sí, el equipo cada vez se mostraba mejor, con más confianza. Ya ahí estaba con nosotros también Saturnino, que nos apoyó, no recuerdo si ya estaba, no, fue hasta la siguiente etapa. Eliminación directa. Exactamente. Entonces, pero bueno, teníamos grandes jugadores, y te podría mencionar a la gran mayoría, pero había un plantel, me parece que vasto. El penúltimo partido de fase de grupos fue la visita a Uruguay, la única derrota, que además también fue un gran juego, 3-2 contra Defensor Sporting. ¿Cómo pegó como este pequeño baldazo dentro del cuento libertador Cruz Azulino? Pues sí nos pegó realmente. Me parece que ese partido no lo merecíamos perder, pero esto no se trata de merecimientos, esto se trata de hacer, y nosotros dejamos de hacer ciertas cosas. Me parece que les dimos ciertas libertades no sé si un poquito por exceso de confianza de parte de nosotros y de los mismos jugadores, que sentíamos que sí podíamos sacar cualquier resultado en cualquier parte. Pero esto me parece que nos vino a poner esta derrota nos cayó bien para darnos cuenta de que teníamos que seguir por el mismo camino que habíamos iniciado, ¿no? Después regresan, se da el 3-1 contra Olmedo, se confirma que van como líderes de grupo, avanzan a la siguiente fase. ¿Y cómo se les da, precisamente lo comentábamos hace un par de preguntas, cómo se da el anuncio y la decisión y cómo se les comparte a ustedes todo el staff, todo lo que era Cruz Azul, que ya no era suficiente el Estadio Azul, que tenían que ir al Azteca? Y para ustedes, ¿qué representa esa responsabilidad de cambiar a lo que en ese momento además era el templo del fútbol mexicano, era inamovible incluso para la selección? Sí, jugamos contra Cerro Porteño, y ya entramos directamente. Contra Cerro Porteño me acuerdo que ya perdimos 2-1, y terminando el partido ya estaba a Sergio Almaguer, creo que metió gol, y ya estaba Saturnino, ¿no? Que juega contra sus paisanos, por decirlo de alguna forma. Además él siendo de Olimpia, del rival. Además, entonces a él no lo trataron muy bien, lógicamente, pero terminando el partido había esa sensación de que sí se podía remontar ese marcador. Inclusive en algún momento que tuve una plática con Galdames, con Pablo Galdames, yo no me acuerdo de eso, pero él me decía que yo les había dicho, sí, vamos a remontar, no se preocupen. O sea, palabras de aliento que a lo mejor yo sentí en ese momento que sí se podía remontar, y afortunadamente se remontó acá, todavía en el Estadio Azul, y fue una victoria memorable, porque el equipo jugó bastante bien. Me parece que el mismo Cardoso metió gol, un par de goles, y bueno, hay a pensar en grande, pensar en que ya estábamos en la última etapa y de que nos enfrentábamos a un gran equipo, a un equipo histórico argentino, como era River, ¿no? De ahí, Perico, ¿cómo les comunican esta noticia de cambiar de cancha, de irse a algo más grande? Híjole, pues yo creo que todos nos emocionó, porque no imaginábamos, la verdad. Bueno, te hablo por mí nada más. Yo no sabía lo que iba a pasar en el estadio, que se iba a llenar de la forma como se llenó, de que nos iban a apoyar como nos apoyaron. La verdad no tenía ni idea.
sea, el ir otra vez al Estadio Azteca, pues que es el templo del fútbol mexicano, y verlo así, verlo lleno, yo creo que inclusive los mismos argentinos estaban espantados porque ellos no creían. Yo no sé si algunos de ellos habían jugado en el Estadio Azteca con tanta gente, que al final, bueno, el marcador dice que pues en 3-0, que fue memorable. Allá en Argentina, en su estadio, como que no creían, decían, fútbol mexicano, como que nos hicieron menos, como que dijeron, en cualquier momento les ganamos, pero se llevaron una sorpresa porque allá empatamos 0-0, dando un gran partido y pudiendo haberlo ganado nosotros. Entonces, ya al regreso, venir al Estadio Azteca, porque además la parte mental era importante. Venir al Estadio Azteca, con estadio lleno, a la altura, en la tarde, con el sol. O sea, ellos mentalmente ya no venían tan bien, déjame decirte, porque eso psicológicamente les afectó y al final nos dimos cuenta que sí les afectó todo eso, porque al final empezaron a dar patadas, en ese partido me expulsaron a mí, por una problemática ahí de que el árbitro no vio un escupitajo de uno de los jugadores de ellos a don Juan Hernández. Yo le reclamé al abanderado, luego me hice de palabras con Américo Gallegos, ya después entra José Luis, y ya sabes cómo son los argentinos, pero yo también tengo mi carácter y dije, no, esto no lo podemos dejar pasar por alto, porque no nos van a venir a pintar aquí la cara en nuestra casa y en nuestro país, ¿no? Ya existía también esta idea, ustedes tenían que manejar esta idea de que México era el rival incómodo dentro de la CONMEBOL, ¿o es algo que también se empezó a fraguar conforme a que Cruz Azul fue avanzando? Yo creo que ni la CONMEBOL pensó que fuéramos a llegar tan lejos, ¿eh? Y ahorita te platico por qué en la final, lo que yo me enteré después. Pero ellos mismos no pensaban que fuéramos a llegar tan lejos. No sabían de lo que era capaz el fútbol mexicano, en este caso Cruz Azul representándolo. Y bueno, fue una sorpresa. Partido a partido para ellos era una sorpresa, ¿no? Porque primero era eliminar a un equipo como River, y el siguiente rival, otro argentino, que también de mucha jerarquía ya, también se sorprendieron, ¿no? Ya estamos precisamente en la fase final, ya hablamos de las incorporaciones más por necesidad de Almaguer, por la baja de Juan Reynoso, y pues también de José Saturnino Cardoso. ¿Cómo se da el análisis dentro del cuerpo técnico de Cruz Azul para elegir a estos jugadores? ¿Por qué al final sí se da los pasos? Y por qué al final, por ejemplo, también sonó el nombre de Joaquín Beltrán ahí como posibilidad de refuerzo, ¿no? Mira, yo no recuerdo bien cómo estuvo lo de Sergio, pero más bien fue porque José Luis trabajó mucho tiempo en Necaxa. Entonces él conocía muy bien a Sergio y sabía de su capacidad de ser un buen centro delantero. Después jugó como defensa central y me parece que era su posición original y donde mejor destacó Sergio, ¿no? De ahí, de hecho, de Cruz Azul se fue a Turquía como central, ¿no? Entonces me parece que fue una muy buena decisión porque aparte de tener liderazgo, de suplir esa parte de liderazgo de Juan Reynoso, tenía mucha presencia y tenía ese liderazgo que se necesita en la parte defensiva. Y lo de Saturnino, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Dicen, me parece que habló la directiva de Cruz Azul con la de Toluca, le dijeron, oye, nos prestas a Saturnino, y creo que la condición era que sí te lo presto, pero no te lo vendo. Yeah. Esa fue la condición, según lo que yo recuerdo. Te dijeron, no, está bien, se pusieron de acuerdo las directivas, y bueno, al final Saturnino sabíamos de su calidad, de ser un gran goleador, y bueno, al final respondió como lo que es, ¿no? Un gran jugador y un gran goleador. Volviendo a la cancha y nuevamente en cuartos de final con River, desde el equipo, desde el staff técnico, ¿cómo se plantea tácticamente y técnicamente este juego? ¿Y qué tanto les fue favorable que River, al ser uno de los equipos más conocidos a nivel clubes, tal vez sí había más acceso a saber y ver cómo jugaba para poder jugarles al tú a tú o anularlos? Mira, el planteamiento allá, lo poco que yo recuerdo,
es pues que no nos hicieran gol. O sea, ese fue el primer planteamiento, que traernos el 0-0, y me parece que se logró en base a mucho esfuerzo y en base a un buen planteamiento de los muchachos. Aparte, tenemos jugadores importantes en la defensa como Melvin, como Almaguer, como La Vitola, como hay Omar Rodríguez, que hicieron un gran papel, como Norberto Ángeles, que en paz que descanse, hicieron un gran papel defensivo, pero no nada más ellos, tenemos a Don Juan, que era un recuperador con mucha calidad hacia el frente, porque tenía una técnica envidiable. Teníamos a un guerrero, como era Pablo Galdames, que ese se los comía vivos, y aparte el liderazgo que nos ayudó de parte de Sergio, Paco Palencia, mismo Sergio Almaguer, Cardoso, mismo Pablo, o sea, eran líderes en la cancha que a los jóvenes de aquella época pues los orientaban y los ayudaban mucho, ¿no? A achicarse primero, porque no se tenían que achicar. Y bueno, yo creo que eso fue la base para que se sacara un buen resultado de allá, un 0-0, pero en parte también fue porque ellos nos hicieron menos. Como que dijeron, en cualquier momento los ganamos, pero no, se llevaron una sorpresa ya con el 0-0. Incluso tal vez estamos hablando de 2001, valía el gol de visita. Les llegó a ser, tal vez no lo que esperaban, pero un poco cómodo porque tenían esa ventaja de que anotaban y era por 2, ¿no? Ajá. Sí, pero fíjate que eso no, ni lo pensábamos, ¿eh? Era sacar un buen resultado y en casa sabíamos que les podíamos ganar. Esa era la mentalidad de los muchachos, ¿eh? Y nos los demostraban partido a partido. Porque aparte de estar jugando la Libertadores, estamos jugando en el torneo local y tenemos que estar rotando jugadores para que estuvieran en las mejores condiciones para la Libertadores, ¿no? Y lógicamente sin descuidar en la Liga Mexicana. ¿Cómo se da este primer encuentro en el Estadio Azteca, lleno, repleto, antes de salir a la cancha? ¿Cómo se vive en vestidores el ruido, la vibración? Pues en primera, la llegada al estadio fue complicada porque había mucho tráfico y para entrar al estadio era un lío. Entonces ya cuando llegas al estadio, llegas a los vestidores, sales un poquito a la cancha a ver cómo está el ambiente y ves un estadio casi lleno antes de 1 hora y media, 2 horas antes de empezar el partido, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? La gente se volvió loca, ¿eh? La gente, y no nada más de Cruz Azul, sino que como que todas las porras se unieron y era un grito al unísono de Cruz Azul, digo, a excepción de la de América, que inclusive Paco en uno de sus goles le señala aquí que es México, porque tenemos el escudo de México, y Cruz Azul le menciona, Cruz Azul, México. Entonces eso fue una señal de que pues el equipo iba bien y el equipo lo apoyaban. Se cuenta que era la selección mexicana, para acabar pronto. ¿No? Yo sí pero eso ya lo ves después, ¿sabes? Lo ves después porque en el momento, pues, no te das cuenta de tantas cosas, ¿no? Claro. En algún momento, conforme se fueron cosechando los éxitos y se veía más cerca ya la costa de la final, ¿llegó a existir alguna exigencia? Obviamente de parte de la afición había exigencia y había ilusión al mismo tiempo, pero desde directiva exigió alguna exigencia o presión para decir como de, llegaron hasta acá, entonces vamos hasta por el título, hasta la final o algo similar. Esa era la idea que teníamos, ahora sí, con esa confianza de haber eliminado a un equipo tan poderoso como River. Entonces, como que ya pensabas realmente en llegar a la final, ¿no? Sin saber realmente qué equipo te iba a tocar. Bueno, en suerte nos toca Rosario Central, ¿no? Y era lo mismo, o sea, y seguramente entre ellos, entre paisanos, probablemente se daban algún tipo, oye, ¿cómo acá allá la Ciudad de México, qué tal? Pero la parte psicológica nos ayudó mucho porque la altura, la gente, los horarios de la Ciudad de México, a ellos no les ayudaban, les incomodaba mucho. Y recuerdo después del partido contra Rosario, el 2-0 acá, que ganamos, ellos nos tundieron a patadas, olvídate, no sé si recuerdas ese partido, si lo viste, fue una de patadas que dieron,
Hubiéramos quedado un 4-0, tranquilamente, pero aquellos se dedicaron a patearnos y a, pues, amenazarnos, ¿no? Que íbamos a ir allá y de que esto y que el otro. Y dijimos, bueno, pues primero aquí les ganamos bien 2-0, aunque ellos decían que el público mexicano había maltratado a la gente argentina, a la porra de Rosario, y que allá no nos íbamos a ver las caras, y ese tipo de amenazas que no pasa nada, que nada más son palabras, porque así son los argentinos, la mayoría de los argentinos son así, te amenazan, te dicen, y realmente no pasa nada, ¿no? Y eso lo sabíamos, y seguramente los muchachos lo sabían, porque ellos lo vivieron en la cancha. Y además venían de vivirlo también con River, ¿no? Así como les Sí, podía funcionar a ellos jugar contra un mexicano, a ustedes haber venido a jugar contra un argentino. claro. Y te digo, en River la gente nos trató bien, ¿eh? Realmente no se metieron con nosotros, no había tanta gente, realmente no había, porque decían, pues un equipo mexicano, así como que nos veían menos, y como que no fue tanta gente, es lo que yo recuerdo, no creo que se haya llenado el estadio. De hecho, hay huecos sí, en las Sí, tomas del estadio, en las partes de arriba, al menos derecha e izquierda, de frente a cámara, muy notorio. ajá, exactamente. Entonces, así como que no creían que nosotros fuéramos a derrotar a River, ¿no? Pero bueno, menuda sorpresa para ellos. Después se viene Rosario, que incluso ustedes no concentran allá, se quedan ahí en Buenos Aires. ¿Cómo Ese fue? es, No se cumplen las amenazas, pero cuéntanos un poco cómo fue todo ese desarrollo, hasta el juego, que hasta ya se prolongó. sí, bueno, te platico, cuando nosotros íbamos a jugar alguna cancha, pues íbamos a pisar la cancha para ver cómo estaba, ¿no? No para entrenar ni con zapatos, porque no te permitían entrenar con zapatos, ibas y pisabas un poco la cancha para ver en qué condiciones estaba. Aquí en México contra Rosario, cuando vienen ellos vienen y traen a la Barra Brava, a un integrante de la Barra Brava, y quieren entrenar ellos en el Estadio Azteca. Y mi hermano, el Wendy, era directivo, era parte de la directiva, y él pues los recibe y los lleva a la cancha, y ellos iban a entrenar, y mi hermano les dice, no, pueden entrenar con tenis, con zapatilla, como ellos llaman, pues con zapatos de fútbol no, si quieren con tenis. Y uno de ellos amenazando a mi hermano, que los vamos a matar, y que así como son ellos, les dice a mi hermano, pues sí, a lo mejor me vas a matar allá, pero aquí mientras no van a entrenar con zapatos. O sea que si quieren entrenar con tenis, entrenen, pero nada más, ¿no? Ese tipo de cosas que ya las conocíamos, de que cómo eran ellos. Entonces, cuando vamos nosotros allá, no sé si la prensa, ellos o alguien dice que los maltratamos, que maltratamos a su porra, que los golpearon, y cosa que no fue cierto. Pero bueno, el recibimiento allá fue difícil porque siempre llegábamos nosotros a Buenos Aires, y no recuerdo si fue Lejitus Gómez o Julio Zamora, que fue a vernos, o más bien a mi hermano, a la directiva, y les dijeron, no se vayan a Rosario, no se vayan a Rosario a dormir allá, porque no los van a dejar dormir, les pueden meter algo en la comida, en la bebida, son capaces de hacer cualquier cosa. No dicho por nosotros, dicho por los mismos argentinos que nos ayudaron en esa parte. Entonces se decide quedarnos en Buenos Aires y viajar el mismo día a Rosario, que eran como 3 horas y media, 4 horas más o menos, recuerdo, en autobús. De hecho, mi hermano y la directiva contratan a unos guaruras desde Buenos Aires, y nos vamos en 2 autobuses, ¿no? Un autobús, el de 2 pisos, el más lujoso, nos vamos en él, y en la caseta de cobro, ahí se queda, en la caseta de peaje, como le llaman ellos, se queda el autobús, y nosotros nos seguimos, los jugadores y todos, al hotel, en En un el otro. camión, en un camión normal. En un camión normal nos seguimos hasta el hotel, llegamos, comemos, charla técnica, y preguntamos cuánto tiempo se hacía del hotel al estadio. Y me dijeron, no, más o menos media hora. Ok. Entonces toman las precauciones, y ya cuando íbamos a salir después de la charla técnica y de todo, le hablan a mi hermano los guaruros que se habían llevado, y le dicen, venga. Entonces, en donde estaban las llantas del autobús, habían puesto como una especie de grapas para que cuando se arrancara el autobús se poncharan las llantas y ya nos siguiéramos, ¿no? Bueno, se dieron cuenta, y bueno, ya vámonos. Y nos llevaban pues patrullas adelante, patrullas atrás, ya sabes cómo es.
y dijeron media hora, llevábamos 45 minutos, una hora casi, y no llegábamos. Dijimos, ¿qué pasó? Nos trajeron dando vueltas en Rosario para conocer, yo creo. Ya llegamos al estadio, y ya el tiempo se acortaba el tiempo para el partido. ¿Y qué crees? Que en la entrada, para entrar al estadio, la taparon. Y no pudimos entrar con el camión hasta los vestidores. Bájense. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ya nerviosos un poco por el tiempo. No, pues hay que bajarnos. Nos bajamos los jugadores, juego técnico, con los guaruras, nos fueron ahí medio escoltando entre los automóviles, porque íbamos en el estacionamiento sorteando la gente, ya sabes, insultos, escupitajos, piedras, cohetes, de todo nos llovió, huevazos, y ya entramos al estadio. No, los muchachos iban, pero más que intimidados, iban enojados. Y yo creo que eso nos ayudó y nos sirvió para que a la hora del partido ellos salieran a jugar un gran partido. Y de hecho, ya cámbiense, ya estaba la alineación, ya se había dicho todo, nada más pues a calentar. Y le dijeron a mi hermano, ¿sabe qué? No pueden salir a calentar. ¿Cómo que no? Pues el vestidor era muy pequeño, ¿cómo vamos a entrenar aquí a calentar? No, pues allá ustedes. Salen los muchachos y a los 10 minutos regresan, porque realmente no se podía ni calentar. De todo lo que te aventaban, el Conejo Pérez entrenando casi en medio campo porque le llovía de cuetones, de luces de bengala. ¿Qué te puedo decir? Tramposos. Y bueno, a los 10 minutos llegan los muchachos, 15 minutos, y ya listos para entrar a la cancha. Enojadísimos, enojadísimos, más que temerosos, iban enojados. Y eso nos ayudó mucho a nosotros. Precisamente comentabas que la charla técnica se da desde el hotel. Ya se tenía previsto el ambiente hostil y todo esto. ¿Qué es lo que se platica en ese partido previo a una semifinal tan importante? Pues mira, primero que llevábamos el marcador a favor, que no lo teníamos que perder, y en base a eso ir manejando el partido, ¿no? Sabíamos que ellos iban a tirar muchos centros, porque así era más o menos su fútbol, y bueno, con tan buena suerte para nosotros y por el buen fútbol que los muchachos hicieron, nos fuimos arriba 3-0, con gol, me parece que de Adomaitis, mete el 3-0 y después Almaguer el 4-1 y el 3-1, y fue un partido muy bravo, de muchas patadas, para variar a mí me expulsaron, para variar en el segundo tiempo me expulsaron también, porque el árbitro era un chileno malísimo, localista totalmente, todo en contra, nos surtieron a patadas, no fue una batalla campal, pero al final de cuentas los muchachos con el 3-3, con un golazo de Paco Palencia, una obra maestra de Paco, ¡guau! ¿Y sabes qué es lo más padre de todo? Que la gente reconoció al equipo. La gente reconoció y los aplaudió al final del partido por ese gran partido que dieron. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando se gana el reconocimiento y el aplauso de un rival que hace 90 minutos era hostil, era hosco, era inhóspito? ¿Cómo perciben en su cabeza? ¿Cómo lo percibes tú en ese momento? Pues mira, yo estaba en el vestidor, con Cardoso, porque a Cardoso lo habían lastimado, estaba un poco lastimado y no jugó ese partido. Entonces yo estaba nervioso porque no podías ver, o sea, todo nomás lo que escuchabas, porque ni siquiera podíamos estar ahí en la cancha viendo, porque nos cerraron la puerta y no podías ver, entonces nerviosos. Y bueno, al final yo veo los videos y veo que todos los muchachos en el centro de campo pues felicitándonos, y es cuando salimos y nos felicitamos todos, y pues una gran hazaña lo que se había logrado por lo que significaba ir a jugar allá, que me parece que fue la cancha más hostil en la que nos enfrentamos. No te imaginas, acá en México le llamamos las palomas esas, allá eran cuetones que te dejaban unos boquetes así grandes en el paste. Era impresionante. En la banca no te puedes levantar tantito porque te aventaban esas luces de bengala de acá de los trenes, te aventaban las luces prendidas. No era una cosa tan hostil
que dices, eso es hacer trampa, ¿no? Y me parece que no está bien. No le ayuda al fútbol argentino, ni a ningún fútbol le ayuda que la gente se comporte así. Y con todo ese tipo de cosas que nos quisieron hacer, dices, bueno, fue un gran logro de los muchachos, porque al final nunca se achicaron, ¿eh? Nunca, nunca. ¿Cómo se da la decisión de ese acompañamiento a Cardoso, que precisamente en los videos era como un tigre enjaulado ahí al lado de su radito en el vestidor? No, imagínate, no podía estarte quieto. Era caminando los dos. Creo que estaba también Juan Reynoso ahí, nosotros con el vestidor, y era un nervio terrible. Es peor que no estar viendo el partido, porque no teníamos ni radio, no teníamos nada en el vestidor, como para saber. Ahí medio nos dejaban ver un poquito, y si queríamos abrir la puerta, nos la cerraban. No, esto te lo platico porque lo viví, ¿no? Entonces, fue realmente terrible. Recuerda un poco cómo fue la evolución conforme se iban dando los gritos, que imagino que también ya tuvieron que aprender a agudizar el oído para entender qué estaba pasando, ¿no? Falta a favor de quién, gol a favor de quién. Sí, yo lo último que recuerdo cuando ya me ven expulsado y yo voy y le digo a José Luis, mira, me parece que yo veo esto, puedes hacer este cambio. Digo, afortunadamente lo poco que yo le pude haber informado de acuerdo a lo que yo veía, se dio y al final se dio el resultado. Fueron los cambios que hizo, la información que se le comparte. Sí, fue lo que yo digo, esos son, me echo porras yo porque... No, claro, explicar por qué se da también. ¿Qué es lo que hacías en ese momento para hacer esos cambios? Sí, porque sabíamos que ellos estaban mandando muchos centros y yo le dije, mira, me parece que a Mendoza y a Omar Rodríguez, porque ellos más o menos tienen un buen juego aéreo para que nos ayudaran en esa parte, para que ayudaran a Melvin, para que ayudaran a Almaguer, a la Vitola. Y entonces ya más o menos competíamos en altura, ¿no? Y eso ya al final yo cuando me salí, bueno, eso fue lo que yo le dije y al final se sacó un resultado fabuloso sin contar con ese golazo de Paco, porque todavía en el 3-2 estaba la cosa brava, porque en cualquier momento nos metían el otro y nos salvamos y además el Conejo Pérez se la rifó como solo él sabía, con unos reflejos extraordinarios, con una potencia de piernas increíble y bueno, la verdad que todos se la rifaron. Y después se viene el capítulo final de toda la serie. Tercero argentino al hilo, nada sencillo, también conocido, Boca Juniors. Sí. ¿Cómo se vive desde que se conoce quién va a ser el rival? Híjole, déjame pensar un poquito. Bueno, todo el mundo sabe lo que es River a nivel mundial y los jugadores que tenía, pues era un gran plantel, dirigidos por un técnico de mucha experiencia en Copa Libertadores. Y bueno, decíamos, ¿qué vamos a hacer, no? Pues seguir en la misma, poner al mejor plantel posible y enfrentarlos sin ningún temor. José Luis era muy claro y realmente no hablaba mucho porque la confianza que los muchachos te daban de que lo podían hacer y eso a nosotros nos daba confianza de que iban a responder siempre en la cancha. Hay veces no era tan necesario decir tantas cosas, era más motivación, era más decirles, muchachos, aquí estamos y llegamos hasta acá después de 22 partidos. Estamos a punto de jugar una final, el partido 23 aquí y el 24 allá. Entonces, fue un trayecto de muchos kilómetros para poder llegar a esa final y los muchachos lo sabían que era lo último que podían hacer y poner el prestigio de Cruz Azul y de México en la vitrina, ¿no? Para todos, porque inclusive para los mismos muchachos era una vitrina jugar en la Libertadores. Pues algunos de ellos se fueron a Europa, o se fueron a otros equipos, mejores equipos. Entonces sabíamos lo que significaba y ellos lo sabían, ¿no? Y principalmente que había una cantera de muchachos de Cruz Azul que yo creo que no va a volver a ver con esa cantera tan importante de esos grandes jugadores que surgieron en esa Libertadores. El partido de ida
se da acá ahora en casa, Estadio Azteca? ¿Cómo se plantea y cómo se vive? Mira, fue un partido muy parejo. Ellos sabían ya lo que era Cruz Azul, ya no estaban tan diciendo que era fácil ganarnos. No, ellos sabían ya de la dificultad que era jugarnos a nosotros, porque inclusive Bianchi sabía y decía que era un gran equipo y que reconocía que era un gran equipo. Entonces eso te daba pensar que pues ya no nos iban a sobreestimar, ¿no? Y fue un partido muy parejo acá. El gol que nos meten fue un descuido de nosotros, inclusive se pudo haber anulado ese gol porque fue en una jugada en medio campo, en un foul, que ellos inician la jugada con balón en movimiento. Si fuéramos estrictos, ese se tuvo que haber anulado. Después de ese foul, ellos en balón en movimiento la juegan y nos meten el gol. Yo creo un poquito fue también de parte nuestra, a lo mejor hubo, no sé si un exceso de confianza de parte nuestra, no sé si de los muchachos, de que como habíamos llegado hasta ese entonces, hasta esas instancias y habiendo jugado bien, a lo mejor nos confiamos un poquito, te puedo decir eso. Cuando quisimos recomponer el camino, pues ya fue demasiado tarde en el partido de acá, pero conscientes de que teníamos la posibilidad de ir a jugar allá y de sacar un buen resultado. Eso sí, esa confianza existió siempre. Claro, después del Monumental y del Gigante de Arroyito, ya la Bombonera, obviamente había expectativa y todo, pero miedo, ¿dónde, no? Ya era también lo que comentaba, un aliciente más. Sí, no, más que otra cosa era un aliciente. Imagínate, jugar en un estadio histórico como es la Bombonera, un estadio raro, porque es la estructura del estadio es raro, con una tribuna así como cortada, y que estaban los palcos y que estaba Maradona ahí. Bueno, no sabíamos que iba a estar Maradona. El vestidor de nosotros abajo de esa tribuna, y el ambiente, el ver cómo la tribuna se cimbra, porque se cimbra, se mueve, la estructura del ambiente, pues tan padre que tienen los argentinos cuando no exageran, cuando no amenazan, cuando no hacen cosas raras, es un ambiente muy padre, ¿no? Y sabíamos, pero lo que se había vivido en Rosario no se compara, de verdad, por el ambiente hostil que se vivió. Sin embargo, en la cena previa a la final hubo otra anécdota que podría ser una especie de hostilidad de cuello blanco diplomática, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor la sabes, eso me la platicó mi hermano, que en la cena previa a ese partido, la noche anterior, me parece que era Grondona, el presidente de la Conmebol en aquel entonces, le habló con el licenciado Billy y le dijo, mira, si salen campeones no van a poder jugar la Intercontinental, porque son invitados. Y la contestación del licenciado, hasta donde yo sé, fue que dijo, no importa, pero mañana ganamos. Se ganó, en teoría se ganó. Si somos estrictos. Y se ganó. Y se le ganó a Boca Juniors en su casa, ¿eh? Entonces, así fue la contestación del licenciado. Mira, hasta se me hace un nudo en la garganta de acordar, porque pues fue algo muy, muy emocionante. Nosotros la noche previa ir a la Bombonera, tomarnos la foto, pues ver la cancha, o sea, todo eso es una emoción, ¿no? Pues que como jugador no la pude vivir, pero como entrenador, pues me tocó, gracias a Dios, vivirla, ¿no? Pero sí También, fue la contestación del licenciado, decir, sí, bueno, está bien, no vamos a la Intercontinental, pero mañana ganamos. Y así fue. también esa misma noche previa, hay por ahí una salida hacia lo que llaman los argentinos justo los kioscos de periódicos. ¿Cómo se da también ese encuentro? ¿Qué encuentras y después qué compartes con los jugadores? De lo que decían la prensa. Yo pues le pedí a José Luis, estaba nosotros también dentro de la gente que nos ayudaba, estaba don Nacho Prieto, que nos ayudó mucho en la logística, en ver a los rivales y todo eso. Yo le pedí permiso a José Luis la noche anterior, cuando Matute desgraciadamente no pudo jugar esa final porque muchos dicen que tuvo miedo y que no es cierto. Matute tenía temperatura 40 grados,
realmente no podía jugar. Yo lo fui a ver en la noche, me dijo, José Luis, voy a ver a Matute cómo está. No, está muy mal, muy mal. Y te ves que cuando alguien tiene temperatura no te recuperas al otro día. Y así fue. Previo al partido se le hizo a ver si podía, y dijo, no, no puedo. Bueno, le pido permiso a José Luis de que si me daba chance de hablar con los jugadores, yo con los periódicos en mano, de lo que decía la prensa argentina respecto pues al equipo, al rival que ellos iban a enfrentar. Y yo les decía a los muchachos, bueno, pues aquí nos dan por perdidos, ¿no? O sea, ellos dicen que van a ganar, pero yo hasta que no demuestren ustedes lo contrario, no me acuerdo exactamente las palabras que le dije, sobre todo a los jóvenes, con los que yo podía de alguna forma a lo mejor motivarlos o que vieran realmente que hasta donde habían llegado era algo que jamás se pensó que pudiera ser y que ellos lo lograron. En base a su esfuerzo, en base a su fútbol, en base a su carácter. Y de alguna forma yo hablé con ellos y bueno, a lo mejor sirvió de algo, no lo sé, pero sí con la conciencia de que le pedí permiso a José Luis, no quise sobrepasarme su papel como entrenador, como cabeza de grupo, para que no se pensara mal. Y bueno, me parece que al final los muchachos, pues no nada más ellos, sino todos respondieron muy bien, ¿no? ¿Cuáles fueron las últimas consignas previo a salir a la cancha de la Bombonera a jugar los últimos 90 minutos de esa Copa Libertadores 2001? Que precisamente eso, que se podía ganar, que dependía de ellos mismos, que los rivales tenían 2 pies y 2 manos igual que nosotros, que no los íbamos a cargar, que eran igual que nosotros, 11 contra 11, y que al final se iban a poner la calidad de cada uno de nosotros. Y al final se impusieron los muchachos, no sé si hayas visto ese partido, que se pudo haber ganado hasta con más holgura. Ellos tenían unos grandes jugadores, la verdad que tenían unos grandes jugadores, pero acá los muchachos nunca, jamás se achicaron, jamás. Y bueno, parte de ese plantel de nosotros que fue muy importante fue precisamente ahorita te dije el nombre, el Matute, y bueno, el que entró en su lugar, me parece que fue Campos o Mora, no recuerdo bien, y lo hicieron muy bien. Mira, en esa final jugaron canteranos, el Conejo, Melvin Brown, Ángeles, Campos, La Vitola, Don Juan, Paco, 7 canteranos de Cruz Azul. Entonces, eso que te dice que se venía haciendo un buen trabajo en fuerzas básicas en Cruz Azul. Y que desgraciadamente ahora ya no existe esa competencia porque eso ayuda mucho a los jugadores a elevar su nivel de juego. Muchos equipos en Europa se fijan mucho en este tipo de torneos para llevarse jugadores. Por eso hay tanto argentino y tanto brasileño y tanto uruguayo, por estos torneos, sin hacer menos a la CONCACAF, pero el nivel es más bajo y lógicamente eso ayudó a muchos de los muchachos para que tuvieran mejores oportunidades más adelante. Ya con la distancia y precisamente que es la que ayuda a entender muchas cosas, como hemos estado platicando en este rato, ¿qué significó para Cruz Azul, para su afición y para el fútbol mexicano la máquina del 2001 que llega a la final en Libertadores? Mira, yo creo que Cruz Azul tiene una bonita historia en tan poco tiempo, porque Cruz Azul está en la primera división desde el 63 y tiene 9 campeonatos. Si Cruz Azul hubiera ganado todos los campeonatos donde ha jugado una final, sería el máximo ganador. Pero eso la gente no lo quiere reconocer en tan poco tiempo. Pero esto va a quedar para la historia de Cruz Azul. Aunque no se ganó esa final, bueno, se ganó, pero perdimos en penales, va a quedar para la historia de toda la vida de Cruz Azul, de toda la institución, siempre se va a recordar esa Copa Libertadores. Se pueden recordar todos los torneos, todos los campeonatos que ganó Cruz Azul, que son muchos, de Liga, de CONCACAF, de Copa. Cruz Azul es un equipo grande, es un equipo que creció grande y va a seguir siendo grande.
Y lo está demostrando ahorita con este plantel que tiene. Entonces, para mí, como jugador y entrenador de Cruz Azul, pues yo qué te puedo decir, es un gran orgullo para mí el haber estado en ese equipo. Y mira que desgraciadamente yo como jugador no le puedo dar un título a Cruz Azul. Yo tengo un subcampeonato de liga y un subcampeonato de copa. El subcampeonato de copa, sin haber perdido un solo partido, no fuimos campeones. Y el subcampeonato de liga contra Chivas, donde jugaba mi hermano con Chivas, no le pude dar esa satisfacción a los seguidores de Cruz Azul. Y mi tercer final perdida fue ya como entrenador con Cruz Azul. Entonces yo tengo 3 campeonatos que, bueno, no me dejan satisfecho, pero sí contento porque al final, pues se dio todo, ¿no? Por lograrlo y desgraciadamente para mí no se me dio, ¿no? Es parte de la frustración que yo pudiera tener, pero que al final te puedo decir que todo mi esfuerzo y mis conocimientos ya como entrenador los puse a la orden del equipo y no se dio, ¿no? Pero Cruz Azul es un equipo grande y lo va a seguir siendo grande, y para mí es la mejor satisfacción lo vivido en la Libertadores. Fue lo más bonito que me pudo haber pasado en el fútbol, lo más bonito. Y de los últimos minutos que se vivieron, yo creo que también fueron de los más impactantes y emocionantes, la tanda de penales. Ya habían practicado, ya tenían una lista previa, obviamente entendiendo que muchas veces combinación de entre técnico y cómo se sientan los jugadores, ¿no? ¿Cómo fue en este caso que se dieron estas asignaciones o designaciones también? Mira, tú puedes entrenar los penales y vas a meter todo seguramente, porque no tienes presión. Pero ya en una final, con toda la gente atrás de la portería de donde los tiramos, haciéndole 1000 cosas a los jugadores de Cruz Azul, aunque tú seas el tipo más sereno, porque los que fallaron tenían una técnica envidiable. Entonces, el nervio te gana. Y no le puedes echar la culpa a los muchachos, porque al final puedes tener una lista, pero si en esa lista de 5 dices, oye, Iván, y alguien te dice, no, yo no estoy ahorita mentalmente, no estoy bien, no estoy nervioso, cualquier cosa te pueden decir. Entonces, más o menos se decidió, a ver, tú vas primero, tú segundo, tú tercero, y así se decidió. Pero, te repito, al final, el nervio te gana. Si han fallado Messi, si ha fallado Cristiano, si ha fallado Pelé, dices, no quiere decir que, pues que tenemos que fallar y que tenemos que perder, no, jamás piensas eso. Piensas que lo vas a meter. Imagínate un tipo como Don Juan Hernández, que tiene una técnica envidiable, el tipo más técnico que había, y la falló. Con un tipo como Piñeiro, que las metía todas en los entrenamientos y la falla, dices, bueno, Paco lo metió porque Paco tenía, a lo mejor, había metido el gol y tenía esa confianza de meterlo, ¿no? Pero sí, así fue, y te digo, y también, al final, la gente, bueno, déjame decirte que a la hora de, cuando el minuto 15 más o menos, que el equipo estaba jugando también, que de repente apareció el gas lacrimógeno, quién sabe de dónde, ¿no? Entonces dices, otra trampa más, dices, no puede ser. El partido se paró 10 minutos porque yo nunca había aspirado a eso, y bueno, no puedes respirar, te arden los ojos, dices, qué feo. No, es que fue de allá, de afuera de la tribuna y que no sé qué, no es cierto. Ellos se dieron cuenta que el equipo estaba tan bien que dijeron, vamos a pararlos ahorita para que le bajen las revoluciones, pero no, se reanudó el partido y el equipo siguió jugando muy bien. Y bueno, al final la gente también reconoció al equipo. Fue una pequeña afición de México allá, los tenían en la parte de arriba, en una esquinita, eran como 100, no sé cuántas personas, y lo respetaron. Al final, pues la gente aplaudió y reconoció la calidad del equipo, y reconoció que, pues que perdimos, pero ganamos al mismo tiempo, ¿no? Porque el partido se ganó y se ganó bien. Y bueno, eso fue parte importante para nosotros. Venían de haber hecho estallar primero en su contra el gigante de Arroyito de Rosario, después se los reconoce, y antes de que también estuviera el reconocimiento de la gente de Boca, hubo un momento que lograron generar silencio, precisamente en unas canchas que son menos conocidas por ser silenciosas en el mundo. Sí, cuando metió el gol Paco,
la gente dijo, ¿qué está pasando aquí? No puede ser, o sea, quiero pensar que la gente dijo, esto no puede estar pasando. Contra un equipo mexicano, no puede estar pasando. Pues sí, esa era la realidad. Les estábamos ganando y les ganamos el partido. Así es. Y te digo, te repito, ellos tenían grandes jugadores, ¿eh? Grandes jugadores. Que ahorita tendría que ver aquí la lista de los jugadores de ellos, pero tenían un gran plantel y estaba muy bien dirigido con un señor de mucha experiencia en Copa Libertadores. Finalmente, profe, ¿qué tuvo ese Cruz Azul que no tuvieron, por ejemplo, las Chivas que jugaron contra el Internacional, los Tigres que jugaron contra River? Los tres, si nos vamos a dato frío, los tres jugaron finales, fueron unas más largas que otras, los caminos, pero ese Cruz Azul que tuvo un algo, que para usted, ¿qué fue que tuvo, que conectó precisamente con toda la afición del fútbol mexicano? Yo creo que conectó también porque el equipo jugaba muy bien, porque nunca jugamos a defendernos, siempre proponíamos los partidos y eso a la gente le gusta. Es más padre ver un equipo que propone que un equipo que defiende, aunque hay veces hay que defender en un resultado, ¿no? Claro. Pero este equipo proponía siempre, porque tú no puedes llegar muy lejos si no tienes buenos jugadores. Tú puedes ser el mejor entrenador, pero si no tienes buenos elementos, si no tienes buenos jugadores, no vas a llegar muy lejos. Y aquí los muchachos demostraron que tenían mucha calidad, que nunca se achicaron ante nadie, eso sí me consta, pero aparte sabes que había una gran camaradería de parte de todos, que eso en un grupo te ayuda mucho. Se recibió muy bien a Almaguer, se recibió muy bien a Cardoso, los muchachos los aceptaron muy bien, se hizo un gran equipo. Digo, nos íbamos seguido a comer, nos íbamos aquí en México, nos íbamos a un restaurante generalmente argentino, comíamos la carnita, todos en una sola mesa, cotorreando, tomando una cervecita, un vinito, y al final terminaba la comida y el cuerpo técnico nos decíamos, ¿saben qué, muchachos? Mañana nos vemos a tal hora. Estén como estén, así vamos a entrenar. Y los muchachos, la verdad que se portaron bien, nosotros les teníamos confianza de su proceder, de que eran unos profesionales y de que en la cancha iban a responder siempre. Eso es importante en un equipo, que les des esa confianza a los jugadores y que no te defrauden, porque nunca nos defraudaron, ¿eh? A nadie de cuerpo técnico. Y bueno, pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados de ese gran equipo que, híjole, 25 años ya pasaron, no puede ser. Pero mira, te digo, la mejor satisfacción que yo pude haber tenido como entrenador y como jugador. Ya es la última para cerrar. ¿Qué ha perdido el fútbol mexicano con la no participación en torneos como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la que fue tan recurrente a inicios de los 2000, es decir, todavía la segunda década? Pues mucho, porque en primera le ayuda mucho al jugador tener ese tipo de competencias contra los mejores equipos de los países sudamericanos, principalmente los brasileños, los argentinos, los uruguayos, los chilenos. Yo creo que ha perdido mucho el fútbol y se debería de volver a retomar eso, pero no sé si se pueda por los reglamentos de CONCACAF y de CONMEBOL que no se ponen de acuerdo para que el fútbol otra vez vuelvan a surgir grandes jugadores que los hay, ¿eh? Hay en México buenos jugadores. Desgraciadamente la vitrina para que la gente los vea no es tan grande como una Libertadores o como los torneos de selección a nivel Sudamérica. Entonces, me parece que se tendría que volver a eso y aparte para el fútbol mexicano no le ayuda mucho el que haya tanto extranjero en los equipos, ¿no? Porque en aquel entonces teníamos 4 o 5 extranjeros. En mi época había 4 extranjeros, los demás éramos mexicanos, pero no había este tipo de torneos para que la gente se fijara en nosotros. Hoy, con la tecnología actual, hombre, es para que muchos jugadores mexicanos pudieran estar más en Europa o en otros lados jugando. Y también, yo no digo que los extranjeros son malos, hay unos muy buenos, hay otros que no son tan buenos, que el jugador extranjero tiene que venir a demostrar que es mejor que el mexicano. Eso es
Ese es el tema. No nada más comprar por comprar, sino que sean mejores, hacer un análisis concienzudo de que el jugador extranjero que venga a cualquier equipo en México tiene que ser mejor que los mexicanos. No necesariamente tienen que llenar una plaza de extranjero y de tener 8 o 9 extranjeros y en la cancha juegan 5 o 7 y juegan 3 mexicanos. Dices, bueno, entonces eso no le ayuda mucho al fútbol mexicano, ¿no? Profe, ahora sí, una última que justo me surge con esta su respuesta. Así como el extranjero tiene que venir a demostrar que obviamente viene de fuera porque es mejor o tiene más capacidades que ciertos jugadores o esos jugadores mexicanos, la Copa Libertadores también significaba una presión necesaria para el fútbol mexicano, que muchas veces jugamos contra los grandes a nada que perder porque precisamente somos menospreciados. A ver, repíteme otra vez la pregunta, no la capté bien. Perdón. Sí, no se preocupe. Si esta presión que tienen, presión y responsabilidad que tienen los jugadores extranjeros que vienen a México y que tienen que demostrar que son buenos, tal vez podría ser equiparable con la que sentía México al jugar Copa Libertadores o contra Conmebol, que normalmente, ya sea a nivel clubes o selección, contra equipos grandes, llámese Brasil, Argentina, Alemania, se suelen dar buenos partidos y contra los que se esperaría un empate o una victoria se pierde, no sé, Suecia 3-0 en Rusia 2018, ¿no? Como en esos tiempos. Esa presión también ayudaba, hace falta, la que existía en Copa Libertadores. Totalmente, porque mira, por ejemplo, lo que vivieron los muchachos, lo que vivimos nosotros en esos estadios que te he platicado, principalmente los argentinos, en Paraguay, contra el Cerro, que la gente es hostil, eso te ayuda para forjar el carácter de los jugadores y que no te achiques ante nada ni ante nadie. Eso es muy importante. Eso tendría que retomarse otra vez en México para que el jugador, cuando ya tenga la posibilidad de irse a Europa, ya vaya con todo ese bagaje de experiencia y que no le tiemblen las piernitas cuando se van a enfrentar a cualquier equipo en cualquier país en Europa, ¿no? Como ha pasado con muchos jugadores mexicanos que han triunfado en Europa, pero sí tiene que haber una base importante para que el jugador se vaya con más confianza y que vaya mejor trabajado. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, Lainez. Cuando sale de América, lo vendían como si fuera Messi, y no, realmente el muchacho fue muy jovencito, no tenía los tamaños como para poder triunfar. Realmente fracasó él en Europa. ¿Sabes cuándo está jugando mejor Lainez? Ahorita, con 24 o 25 años, él ya maduró. Sí, ya maduró, entonces, ahorita sí se podría regresar otra vez. Con ese fútbol que está haciendo hoy, sí podría, ¿no? Pero lo mandaron, ahora sí que a la guerra sin fusil, lo mandaron muy jovencito pensando en que iba a hacer algo que no era, porque no lo fue en Europa, fracasó. Y eso lo tiene que entender, a lo mejor ya lo entendió ahorita. Ahorita me gusta cómo juega Lainez, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ya no te digo Raúl Jiménez, ya no te digo Guardado, que bueno, ellos siempre han mostrado, aunque Guardado fue muy jovencito, pero él tenía otra mentalidad, igual el Jiménez, el Chucky, el Chícharo, muchos que han ido para allá, pero ya con cierta experiencia, a lo mejor de Libertadores, y a lo mejor con selección, ya tenían esa cierta experiencia para poder ir a Europa. Entonces ahora sí, con la confianza de que tengan que ir allá. Porque yo a veces escucho comentaristas que dicen, es que tienen que ir a Europa, fulano, sutano. Van a Europa y resulta que no juegan. Entonces, ¿para qué van a Europa si no van a jugar? Mejor quédense acá, sean titulares en sus equipos, y no es por el dinero, porque a veces los jugadores ganan más acá que en Europa, ¿no? Si es por el dinero, o ganan más, pero no juegan. Entonces, ¿qué le sirve a la selección? A la selección le sirve el jugador que esté activo siempre, que esté constantemente jugando y que al final cuando el técnico decida, cuando Javier diga, a ver, necesito porque está en buen nivel, porque esto es de momentos. El jugador que esté en buen momento es el que tiene que jugar, no porque el que ya tiene mucha experiencia y no. Si tiene experiencia pero no está jugando, le va a costar mucho trabajo entrar en ritmo y jugar con la selección. El Mundial, tú juntas a los jugadores un mes antes y tienes que tenerlos en ritmo, siempre.
Si tienen una cierta base, ¿por qué hay tantos jugadores lastimados en todo el mundo, cuando se viene el Mundial? Porque están sobrecargados muchas veces de tantos partidos, principalmente en Europa, juegan media semana, fin de semana, vienen jugando 60 partidos al año y tienen que jugar el Mundial, entonces ya muchos se han lastimado en todos los mundiales, ha habido jugadores lastimados por lo mismo. Entonces, hay que tener una media y para el jugador mexicano, el que quiera estar en la selección o el que deba estar en la selección debe de tener ritmo, no el que tiene más experiencia o el que tiene menos experiencia, sino el que mejor está, porque esto es de momentos. El que está en buen momento hay que meterlo. Así es como yo lo pienso, A lo mejor estoy mal. Profe, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, por estos bonitos recuerdos. La verdad es que igual, uno no siendo aficionado de Cruz Azul, pero como niño noventero que creció viendo ese y escuchándolo por radio, porque el cable tampoco era tan conocido y tardaba llegar a las casas y todo. Es muy lindo también tener esta charla y estos recuerdos. Pues mira, yo qué te puedo decir, yo agradecido con Cruz Azul, porque aunque yo jugué en otros equipos, estoy muy agradecido con Cruz Azul, porque él realmente me formó como jugador y como persona, porque tú cuando llegas a Cruz Azul, lo primero que te dicen es, primero eres persona y después eres jugador, y así te tratan, Por eso tú le guardas gran cariño a este equipo, porque esa es la base de cuando llegas. Por eso los jugadores, tú ves a los extranjeros que están ahorita y a los mexicanos, no quieren salir de Cruz Azul, porque el ambiente es tan padre, es tan... Y antes más, hoy no sé cómo sea, pero en mi época de jugador y ya como entrenador, el ambiente es muy padre porque la directiva, desde el barrendero, desde el utilero, desde todos son gente buena, son gente trabajadora, hay gente que te anima a que le vaya siempre a este equipo. Hay muchos jugadores que han salido de Cruz Azul y siguen soñando con volver a Cruz Azul, o siguen pensando que Cruz Azul fue el mejor equipo en el que jugaron. Y yo te puedo decir que fue el mejor equipo de lo que yo jugué, de los pocos que yo jugué. Cruz Azul le guardo un gran cariño porque siempre nos trataron bien. Te lo puede decir mi hermano, más que yo, pero siempre nos trataron bien. Siempre el ambiente en Cruz Azul es muy agradable, y primero te tratan como persona y después como jugador. Perfecto. Muchísimas gracias por sus palabras, profe. No, al contrario, gracias porque me hayas entrevistado y bueno, estamos a la orden.